Buenos días, hoy vamos a analizar la violencia desde una perspectiva histórica en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este jueves 11 de octubre del año 2018. Hoy lo vamos a dedicar a estudiar un fenómeno a profundidad. Vamos a hablar un poco de la violencia desde una perspectiva histórica. Hacemos una pausa quizás de la agenda más política, más coyuntural, más de carácter institucional y nos adentramos un poco al campo que combina la criminología, que combina un poco la historia, que combina un poco la prevención de la violencia y los estudios desde la psicología social y distintos ámbitos para entender un fenómeno bastante complejo, la violencia en El Salvador. Y tenemos un panel de lujo, un panel en el cual vamos a hacer un análisis muy interesante y estoy seguro que usted va a estar a la expectativa de lo que hablemos en el transcurso de este programa. Y es un gusto para mí recibir a Knut Walter, historiador e investigador. También está conmigo Carlos Carcach, economista y docente universitario. Y también me acompaña Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas de Prevención de Violencia en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Knut, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el panel de hoy. Gracias, Juan Carlos, bienvenido, qué gusto. Gracias por la invitación. Carlos Carcach, un gusto. Gracias, buenos días, un saludo a los televidentes. Gracias por tomar la invitación y vamos a analizar un fenómeno, bueno, que desde diferentes prismas y enfoques tanto académicos, políticos, institucionales se ha abordado, pero me gustaría desde su perspectiva, desde la investigación académica, desde la perspectiva intelectual también y un poco también desde el acercamiento y el debate que se puede hacer a nivel de la formación, en el caso de jóvenes y de personas que están en ámbitos universitarios, cómo entender el fenómeno de la violencia. Y me gustaría iniciar un poco con esto, Knut, también retomando un poco el hecho de su reciente publicación de su texto titulado La muerte violenta como realidad cotidiana, El Salvador, 1912-2016. Y quiero poner esto como un elemento para iniciar la discusión y luego escuchar a Carlos y a Juan Carlos sobre esto. ¿Cuál es la importancia, Knut, de analizar la muerte violenta en El Salvador en una serie temporal, en una serie histórica? Bueno, la parte de la inquietud surgió precisamente de la problemática actual que estamos viviendo, pero también por referencias, por anécdotas, uno empezaba a enterarse de que el fenómeno no era necesariamente reciente. Y precisamente tratando de hurgar en el pasado, decidimos comenzar con un estudio de los números. ¿Por qué los números? Bueno, los números no dan la respuesta, los números no son nada más que números, pero permiten establecer ciertas tendencias, ciertas magnitudes, cierta distribución, y eso pues nos permitió, digamos, un primer acercamiento. Es por eso que el libro, quizás para disgusto de algunos, tenga demasiados números y poco texto, pero la idea es tratar de darle forma, aunque sea numérica, a un fenómeno que es eminentemente humano. Ahora, en función de esta idea, Knut, y la perspectiva de tener un acercamiento estadístico, más adelante hablaremos un poco de cómo se genera y se construyen estos datos, pero Juan Carlos, si queremos hacer una lectura en el tiempo a nivel de serie temporal de la historia de la violencia en el país, ¿por qué lo justificaríamos de abordarlo desde esa noción, desde una lectura en el tiempo? Me refiero un poco desde la historia. Yo creo que cabal, la historia y el presente es una sola en esa visión. Yo creo que tener un estudio como el que ha hecho Knut es importantísimo porque tenemos una visión general del problema histórico al que nos enfrentamos. Y como ustedes pueden ver hoy en día, la tipificación y la clasificación de la violencia es muy extensa, pero tiene una base común, digamos, un arranque común que es, como él dice, la violencia. Y la violencia, en su concepto básico, es el exceso de fuerza. Entonces, yo creo que es importante mirar hacia atrás con números, con cifras, con evidencia, como lo han puesto, porque así uno puede tener un panorama general de qué es lo que hemos hecho bien y qué nos ha faltado hacer, porque realmente hay mucho
que nos ha faltado hacer ahí, y uno lo puede ver reflejado en esos números. Ahora, en función de esto, doctor Carcach, le pregunto, usted también ha venido estudiando el tema de la violencia, de la criminalidad, de los homicidios, desde diferentes perspectivas, sobre todo basándose en la generación de datos, de estadísticas y hasta presentándolo en mapas un poco para tener una ubicación territorial. Y en función de esto también quisiera escucharle sobre ello, cómo una lectura histórica, una lectura en la serie del tiempo nos da pistas o qué pistas nos ofrece para acercarnos un poco a las causas que generan las expresiones violentas y la muerte violenta en nuestro país. Mire, la violencia uno la puede considerar como la manifestación de la forma en que las sociedades resuelven sus conflictos. Y toda violencia, ¿verdad?, pues es de carácter instrumental. Se hace violencia sobre otras personas para conseguir determinados propósitos. Y en ese sentido, entonces, la violencia, para usar un nombre de esos que están de moda, ¿va?, diríamos que es multidimensional. Entonces tiene que ver con aspectos políticos de las sociedades, tiene que ver también con cómo las instituciones básicas de la misma van evolucionando en el tiempo y al final de cuentas creo yo que esto que le llamamos violencia y en particular el homicidio, pues su estudio en el largo plazo quizás nos permite tener otra perspectiva de cómo una sociedad como la salvadoreña ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? El Salvador, lastimosamente, pues es un país con tasas de homicidio elevadas y de otras formas también de hechos violentos. Y entonces, más que preguntarnos quizás el por qué, ¿verdad?, es importante tratar de ver si esa violencia tan elevada ha guardado relación con la forma también en que la sociedad ha ido tratando de dar respuesta, digamos, a sus necesidades, a sus aspiraciones, sus frustraciones. Cuando empieza a hacer una lectura en el tiempo, Nut, y en esta investigación, ¿qué elementos o qué aspectos empiezan a salir en esa recopilación de datos, de información sobre esta pregunta que le hacía a Carlos? Es esta lectura en el tiempo y esta serie de recopilación de datos. Ya vamos a hablar un poco de cómo se gestionan los datos y cómo se obtienen datos y la dificultad que eso implica también para entender este fenómeno, pero cuando empieza a hacer este proceso de indagación y obtener este tipo de información, le empieza a dar algún tipo de pistas o a tratar de explicar, bueno, qué elementos marcan o causan las prácticas violentas y sobre todo el homicidio y la expresión de las manifestaciones de la violencia social en El Salvador. Sí, bueno, la estadística nos demostró por lo menos dos cosas que saltan a la vista. La primera es que hay una diferenciación, hay una diferencia marcada en las tasas de homicidio, es decir, en los niveles de violencia homicida entre departamentos. Al comienzo del siglo XX podríamos decir que la distribución, la intensidad de los homicidios en términos estadísticos era más o menos pareja, pero ya a partir de 1940 se empieza a perfilar claramente una elevadas tasas de homicidios en el oriente del país, como que el río Lempa separa una región menos violenta de otra más violenta. Bueno, también La Paz y Zacatecoluca están incluidos ahí en San Vicente y La Paz, perdón, están incluidos en la región del oriente. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay alguna explicación, pero todavía muy tentativa. La segunda realidad que destacan las estadísticas es la naturaleza perfectamente clara de la juventud, es decir, sobre todo de hombres jóvenes, digamos, hombres de unos 20 a 30 años, que son las mayores víctimas de homicidios y también los mayores victimarios. Pero este no es un fenómeno nacional, este es un fenómeno global por lo general. Es decir, la mayor parte de los homicidios, según los estudios, en todo el mundo son
perpetrados y son, las víctimas también son hombres jóvenes. Y la tercera cosa que nos dicen las estadísticas es que ha habido marcadas diferencias en la intensidad en todo el país a través del tiempo. Por ejemplo, ha habido un descenso, como creo que muestran las estadísticas, en las tasas de homicidio hasta, digamos, un poco antes del comienzo del conflicto armado. La tasa de homicidios más baja que se registra en los datos que tenemos es en 1968, un año antes de la guerra con Honduras. Claro, la década de los 50 y los 60 fue una etapa de crecimiento económico, el mercado común, hubo cierta bonanza. Yo no sé si se puede vincular la intensidad de los homicidios, el descenso de la intensidad con la bonanza económica. Pero lo cierto es que siempre el país ha tenido tasas de homicidio excepcionalmente altas, ¿no? Con algunos picos más recientemente y con algunas tendencias de largo plazo en el pasado. Ahora, antes de irme a la pausa, Juan Carlos, este elemento, ¿en qué nos ayuda particularmente no solo el tema de los datos y la noción del tiempo, pero para comprender un poco mejor las causas o los detonantes de las prácticas violentas en El Salvador? Se menciona un poco que hemos ido construyendo una cultura de la violencia, pero también nos menciona un poco que en la serie temporal hay unas marcadas elementos, sobre todo de los generadores y víctimas de la violencia, pero también zonas. Es decir, cómo el tema de esta lectura estadística en el tiempo nos permite tratar de acercarnos un poco a esta pregunta de qué genera la violencia en El Salvador o por qué se manifiesta de la manera en que se está manifestando en nuestro país o se ha venido manifestando. Voy a tomar el ejemplo que dice Nud. Por ejemplo, la violencia concentrada en el oriente del país, ¿verdad? Si uno agarra las teorías, porque hay una teoría de violencia en base al clima, ¿verdad? Entonces, en los países más caloríficos, entonces ahí es donde, según las estadísticas, se concentra un mayor número de violencia. Pero también, en base a esos datos, uno puede ir poniendo diferentes plantillas teóricas para ver cuál es la que más se aproxima al fenómeno. Y una de esas podría ser también la construcción social. Esa zona, con mucho territorio histórico de violencia, por ejemplo, las historias del indio Aquino, de los nonualcos, una lucha constante de represión social y de exclusión también, porque en esa zona se concentró mucho la pobreza. De hecho, yo soy de San Juan Nonualco, de esa zona de Zacatecoluca. Entonces, y puedo entender el fenómeno porque crecí en medio de ese fenómeno, aunque soy un poco más reciente. Pero el origen de la violencia tiene mucho que ver con la exclusión social, con la falta de espacios falta de educación, primero para la paz. No nos educan para ser tolerantes, nos educan para ser el mejor de la clase, el más bravo, el que más grita, el que más se defiende, el primero en sacar el machete, como dice aquel poema. Entonces, ese origen de la violencia y la concentración en esto tiene mucho que ver con esa parte, cómo socialmente estamos construyendo esta sociedad a largo plazo. Estamos pensando, yo creo que los salvadoreños hemos pensado de forma muy cortoplacista. Es decir, pensamos en el día a día y con las angustias que tenemos, con la falta de empleo, de oportunidades, esto se nos va sumando. Entonces llegamos a un nivel de volvernos tan intolerantes. Es decir, no tenemos las condiciones para que uno pueda reaccionar de forma tranquila, de forma meditada, consciente, sino más bien estamos en un nivel de estrés social que nos obliga muchas veces a reaccionar de forma impulsiva. Ahora, debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de cómo leer el fenómeno de la violencia también. No solo en esta primera parte lo hemos hecho en función de la historia, pero qué etapas han ido marcando la historia contemporánea de El Salvador del siglo XX y del siglo XXI. Hemos pasado por distintas etapas: régimen militar, conflicto armado, la posguerra, y qué lectura podemos hacer esto combinando los datos y las estadísticas que ustedes han podido indagar y que han podido presentarnos. Una pausa, regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Tenemos esta mañana del jueves 11 de octubre un panel para analizar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva histórica. Lo hacemos con Knut Walter, Carlos Carcach y Juan Carlos Torres. Quiero aprovechar entonces y pedir a la producción si nos puede poner en pantalla una imagen de que aparece en el libro de Knut, que es una gráfica de la tasa de homicidios de El Salvador en el periodo 1912, año 2016. Es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Y aquí lo podemos ver en pantalla, tratando de precisarlo un poco. Y como mencionaba también Knut en el bloque anterior, ¿en qué periodo o en qué etapa a finales de la década de los 60 en donde se presenta una tasa de homicidios más baja respecto a la historia más contemporánea? Y me gustaría tener esta lectura, Carlos, y luego escuchar a Knut y a Juan Carlos sobre esto. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? ¿Qué podemos interpretar de esta gráfica? Porque es uno de los indicadores actualmente que quizás más se utiliza para ver la condición de violencia del país. Pero si vemos en una lectura del tiempo, ya hablaremos un poco también de cómo se generan estos datos y de dónde provienen, pero con la información que se dispone en este momento, ¿qué podemos leer? ¿Qué podemos interpretar? Bueno, lo primero es que queda muy claro que la tasa de homicidios en El Salvador históricamente ha sido alta, ¿verdad? Siempre ha estado por encima de lo que los estándares internacionales pues califican como algo normal, ¿no? Nuestra tasa de homicidios ha sido alta. Una segunda cosa es que ha evolucionado en el tiempo y que esa evolución presenta patrones diferentes según periodos, ¿verdad? Entonces uno puede ver un periodo de violencia sostenida, digamos, relativamente alta desde que se tienen datos, desde 1912 hasta por ahí por 1936, 37 viene siendo. Y a partir de allí comienza a registrarse pues una disminución, ¿verdad?, que corresponde básicamente con el periodo donde se instauran y, digamos, se consolidan los regímenes militares, ¿verdad? Y esa disminución más o menos se va dando hasta por ahí por 1968, 1969. Cuando de nuevo la tasa recupera, digamos, un comportamiento creciente, ¿verdad? Y eso pues es una primera cosa. Pareciera que hay una correspondencia entre cómo va comportándose los homicidios en el tiempo y ciertos periodos importantes de la historia de El Salvador, desde que se pueden identificar a partir de los gobiernos de distinto corte que hemos tenido, ¿no? En segundo lugar, habrá que decir que prácticamente desde 2004, 2005, ¿verdad?, aparece un nuevo fenómeno que es el fenómeno de la pandilla, que pues aparece en un contexto de tasas de homicidio creciendo y que de alguna manera distorsiona, digamos, la violencia pandilleril viene a distorsionar, digamos, lo que uno pudiera haber interpretado a partir de las cifras de periodos previos. Ahora, quiero aprovechar en función también de la lectura que ya nos ofrece Carlos, Knut, y pedirle a la producción mantener la gráfica para identificar algunos aspectos que me llaman la atención sobre la tasa de homicidios. Por ejemplo, hay un espacio en el tiempo, en el libro se puede ver entre el año 88 y 92 que no hay un registro, pues, y un poco qué explica esa situación, pero también desde el año 90 y mitad de los 90 se ve una tasa de homicidios por 100.000 habitantes que sobrepasa o casi llega a los 140. ¿Qué podemos hacer esa lectura? También complementando la idea que nos ofrece Carlos, que en contextos más de la década del siglo XX, de los 40 y 60, pues la tasa era menor. Sí. Bueno, sí, las estadísticas han sido extraídas fundamentalmente del Anuario Estadístico, que es una publicación de la Dirección General de Estadística y Censos, que dejó de publicarse en el año 84, precisamente, es decir, los años del 84 hasta el año 92,
no tenemos datos del anuario. Por otro lado, las cifras del anuario del año, digamos, 79, 80, 81, 80, esas cifras yo las descartaría porque ya en esos momentos la guerra está en su máximo nivel de intensidad. Recordemos que la guerra aquí fue más intensa en los primeros 5 años, después tendió a disminuir, entre comillas. Las cifras las tasas del 92, 93, 94 han sido tomadas de una publicación de Miguel Cruz, el investigador de la UCA, que son a su vez datos de la policía en esos momentos, pero también recordemos que esos son años, los años inmediatamente posteriores a la firma de la paz, en que el Estado pues se está recomponiendo básicamente. Yo no estoy muy seguro de que esos años sean realmente representativos de los reales niveles de intensidad. Lo que sí podemos decir es que después del 2000 ya empiezan a estandarizarse los datos, especialmente a partir del 2005, cuando la medicina legal, la policía y la fiscalía se ponen de acuerdo y generan un dato anual que es, digamos, consensuado y más o menos objetivo. También hay que recordar de que antes del 1940, las estadísticas de homicidios incluyen no solamente homicidios, sino que también lo que llamaban en aquel tiempo muerte violenta, que incluía accidentes de tráfico, accidentes del trabajo, suicidios, qué sé yo. Por lo tanto, las cifras anteriores al 40 pues hay que tomarlas también con un poco de cautela. En todos los años anteriores a 1950, es decir, desde mediados del siglo pasado para atrás, tenemos un problema estadístico general que es la población real del país, porque hasta 1930 y 1940 no hubo realmente censos muy serios, hubo estimados. Pero de todas maneras, pues se ha trabajado con lo que se tenía a mano. Ahora, en función de esto, y luego escucho a Juan Carlos sobre esto, en una noción no solo de los datos que podemos ver de esa gráfica, ¿cómo podemos articular el tema de las condiciones sociopolíticas en estas etapas del tiempo? Por ejemplo, se ha pasado regímenes militares desde los 30 hasta finales de los 70, conflicto armado, la década de los 80, la posguerra de los 90 y la actualidad. Es decir, ¿cómo estas condiciones sociopolíticas nos permiten brindar alguna explicación a un acercamiento a este fenómeno de la violencia en función y los datos que también podíamos observar con la tasa de homicidios como uno de sus indicadores? Claro. Mire, aquí yo creo que hay, digamos, dos grandes aproximaciones al fenómeno. Una, la que tiene que ver con los temas de tipo, digamos, cultural, es decir, la población no ha recibido la orientación necesaria ni de su familia, ni de la escuela, ni de la iglesia, ni del sistema político, y por lo tanto no hay nociones muy profundas, muy arraigadas de lo que es el bien y el mal, lo que es la vida y la muerte y todo eso. Esa sería una aproximación. La otra, por la cual me inclino yo quizás un poco más, tiene que ver con el problema de la ausencia de Estado, la ausencia de justicia. Es decir, a cualquier persona que le hagan un daño, que le roben, que lo lesionen, que lo maten, todo acto que supone un daño requiere de parte de la población o de los afectados sobre todo un resarcimiento, requiere justicia. Cuando esa justicia no está disponible de parte del Estado, cuando el Estado, y no me refiero solamente a policías, sino que me refiero a tribunales, me refiero a sistemas de castigos, cárceles, por ejemplo, cuando esa justicia estatal está ausente, entonces, ¿qué le queda a la población cuando una persona ha recibido un daño, ha sido dañada en su persona, en sus bienes? Pues tomar la justicia en sus manos. Y me parece que parte de la explicación por las altas tasas de violencia en algunas regiones del país tiene que ver probablemente con ausencia de Estado, es decir, ausencia de justicia del Estado, ausencia de leyes y ausencia de instituciones que puedan aplicar la ley. Y tengo varios ejemplos ahí en el libro de cómo la gente reaccionaba, por ejemplo, cuando le mataban a algún pariente, a algún conocido. Entonces llegaban los vecinos y le preguntaban a los deudos, bueno, ¿y qué van a pedir? Yo dije, ¿van a pedir para el entierro, para la misa? No, le van a pedir al Estado que el Estado se haga cargo, el Estado investigue. Si
los deudos decían, los agraviados decían, no le vamos a pedir al Estado. Todo el mundo sabía que ellos se iban a hacer cargo de hacer justicia, ¿no? Es decir, y todo el mundo lo aceptaba. ¿Por qué? Porque en ausencia de la justicia oficial, pues está como dicen, pues la ley del monte, la justicia de la comunidad o la justicia de las personas. Hay una frase que quiero retomar que menciona Nut, y escucharte sobre esto, Juan Carlos, y un poco la lectura que también Carlos nos ofrecía del gráfico, esto en particular, la ausencia del Estado, es decir, que en función del tiempo, en algunos momentos de la historia, o la ausencia del Estado para impartir justicia, o el Estado ha estado ahí de una manera muy fuerte y utilizando la represión. Es decir, ¿cómo podemos también incorporar esta lectura del Estado en estos momentos de la historia como promotor, o en algunos casos como ausente para impartir justicia o desarrollar acciones de política pública en materia de seguridad? ¿Cómo puedes leer esto? Cuando yo vi esa gráfica, lo primero que hice es cruzarlos con los hechos históricos, porque no se puede analizar un fenómeno social sin un hecho histórico. Es decir, qué es lo que sucedía, qué tipo de economía teníamos. Por ejemplo, en el 68, 69, me imagino que el nacionalismo, el salvadoreño, enfrentado en aquella pequeña guerra que tuvimos con Honduras, entonces algo tuvo que ver. Y luego tiene que ver también los regímenes militaristas, la forma en cómo el Estado atendía la violencia. Es decir, en el régimen militarista, tal como lo marca el libro, no era solo la Benemérita, Guardia Nacional, sino que habían patrullas rurales, y sobre eso habían patrullas comunitarias. Es decir, alguien respondía por el Estado, alguien estaba ahí. Y entonces ese Estado presente para hacer justicia, para bien o para mal, uno no puede decir que no se violaban derechos humanos, derechos a las libertades, pero había alguien, el Estado, que respondía. El problema es que después de los acuerdos de paz, por cierto, hay una gráfica ahí, creo que entre el 88 y el 92, por ahí creo que era. Entonces, yo decía, y en la guerra, en ese momento, cuando fue la ofensiva final, creo que fue en el 89, ¿quién iba a salir a recoger datos? Entonces, en ese momento, la prioridad para El Salvador era sobrevivir. Pero hay algo bien importante en todo eso. Si bien es cierto, como decía Carlos, que la violencia ha sido continua, pero no ha estado presente en todo el país. Han sido focalizadas, es decir, hay hechos focalizados de violencia. Y no es que cuando el salvadoreño ve estas cifras, muchas veces se puede frustrar, pero no necesariamente uno va y pregunta a las familias si siempre ha sido violenta. No, la violencia se ha concentrado en determinados polos. Entonces, volviendo al caso, con lo que habla Nut, nos falta una cultura de legalidad. Realmente esa cultura de legalidad que no hemos fundamentado al respeto a las leyes y el ordenamiento social, nos hace falta mucho en práctica. Luego lo otro tiene que ver con la justicia restaurativa. En algún momento nos acostumbramos a que el Estado nos solucionara las cosas, es decir, papá de Estado viene, me hizo daño, papá de Estado viene y lo castiga. Pero en la justicia restaurativa el enfoque que tiene es decir, la resarcición de daños tiene mucho que ver con quien le hizo daño, tiene que dialogar con la persona, la mamá, la que le mató al hijo, tiene que acercarse, ese delincuente que puede estar en la cárcel, tiene que acercarse a pedir perdón. Y es lo que los salvadoreños muchas veces no hemos hecho, pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón, se nos atraganta aquí la garganta, el nudo, cuando a uno le corresponde pedir perdón, y eso tiene que ver mucho con la justicia restaurativa. No estamos acostumbrados a reconocer nuestras culpas y por tanto a enmendar nuestro daño y hacernos cargo de eso. Comencé diciendo de que los conceptos han cambiado. Antes la seguridad pública solo se veía desde el sistema de la justicia penal, es decir, el ejército, la policía, las alcaldías, los choriceros, los policías municipales, la fiscalía y todos los juzgados. Pero ahora hay un concepto moderno que es el corresponsabilidad de la seguridad, es decir, donde todos los actores somos corresponsables de la seguridad, y esto viene, el PNUD lo acuña ya por los 90, donde ya la responsabilidad de la seguridad pública se convierte en una seguridad ciudadana, y vamos a ver más participación de los actores sociales, porque el fenómeno al que nos vamos a enfrentar después de los acuerdos de paz es un fenómeno de una violencia social que bien marca tu libro, una violencia social que es más compleja, porque no es el enemigo declarado, sino más bien es un enemigo que se cuela y que rompe el tejido social, la confianza en las personas.
Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco esto de la construcción de estadísticas, obtener información y qué implica, Carlos, Nut y Juan Carlos, cómo obtener esta información y los datos y la precisión y la veracidad que pueden tener los mismos, porque al final son como algunos lentes con los que tratamos de interpretar el fenómeno de la violencia. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Pero también la concepción de la violencia que se tiene. Vamos a tomar un poco el caso del Plan El Salvador Seguro, porque es la muestra actualmente que el gobierno tiene como su política pública para intervenir a nivel territorial ante el fenómeno de la violencia y otras expresiones. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis junto a Nut Walter, Carlos Carcach y Juan Carlos Torres sobre el fenómeno de la violencia en nuestro país. Ahora vamos a un ámbito, si quiere, más estadístico, metodológico, por denominarlo de una manera, Carlos, y porque usted ha venido investigando en el tiempo datos sobre los homicidios, su expresión territorial y también la lectura nacional sobre esto. Y en función de este ejercicio de investigación, de documentación, Carlos, ¿qué ha caracterizado el registro de datos sobre los actos violentos en el transcurso del siglo XX? Es decir, ¿qué caracteriza la manera en cómo se obtienen y se generan los datos sobre los distintos actos violentos, sobre los homicidios en el país, tanto en el siglo XX y lo que llevamos, siglo XXI? Bueno, mire, pues habrá que hacer justicia que El Salvador, con todo y las cosas que vamos a decir en los próximos minutos, es un país que ha tenido sistemas estadísticos, una cultura estadística más o menos decente, ¿no? Y ha habido pues en el Estado, desde el Estado, ese reconocimiento de que es importante contar con datos sobre distintos aspectos del funcionamiento de la sociedad y de la economía. Habiendo dicho eso, pues, y en el caso concreto de las causas de muerte, ¿no? Pues las falencias pasan por el grado en que se ha ido estableciendo un sistema estadístico nacional. Inicialmente, pues el punto focal para el registro de hechos era la alcaldía del pueblo, ¿no? Ahí es donde, digamos, los registros vitales, digamos, se convertían en la fuente importante. Incluso todavía un poquito antes de la guerra era posible contar distintos tipos de incidencias a partir de ir a revisar partidas de nacimiento, partidas de defunción, todo lo que se guarda, digamos, en un registro familiar, le llaman ahora, ¿no? Y eso con la guerra, pues lastimosamente desapareció toda esa evidencia, ¿no? Pero el país, creo yo que hasta 1970 contaba con un sistema de estadísticas más o menos confiables, ¿verdad? Pues la guerra marca prácticamente una destrucción de la institucionalidad en todos los sentidos, ¿verdad? Y las estadísticas oficiales pues son quizás una de las víctimas, de las primeras víctimas de eso, y creo que nos está costando mucho recuperar. El ejemplo es exactamente cuántos somos en El Salvador, no sabemos. El último censo lo tenemos en 2007, las cifras del censo del 2007 pues no son dignas de toda la confianza, ¿verdad? Por una serie de razones. Y entonces cualquier presentación de tasas está sujeta a lo que en estadística le llamamos nosotros errores de medición, ¿no? Y entonces tenemos errores en el denominador de la tasa, que es el número de personas expuestas al riesgo, y probablemente tenemos errores en el numerador, ¿no? Que es el número de eventos. Ahora, en tiempos recientes,
y a raíz, digamos, de este esfuerzo del gobierno con el plan El Salvador Seguro, también paralelamente entiendo yo pues que hay un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades en la generación de construcción de estadísticas de calidad, que pues es el proyecto Infosegura, ¿no? Y pues yo lo que creo es que vamos en el camino, ¿no?, de probablemente llegar a tener números que se aproximen lo más que se pueda a la realidad. Eso por la parte estadística oficial de registro. Pero en cuanto a delitos y el homicidio, pues que cae como delito, también hay por ahí diferenciales que tienen que ver con las brechas que hay entre lo que ocurre, lo que se denuncia, lo que se judicializa, ¿verdad? Y entonces ahí van quedando casos, ¿verdad?, por diversas razones. Y quizás el homicidio es el menos expuesto a ese tipo de distorsiones, pero aún así me atrevería yo a decir que en algunos lugares del país, ¿verdad?, ya más lejano de las áreas metropolitanas, todavía puedan haber omisiones, digamos, en los conteos, ¿no?, y que afectan las cifras. Uno de los asuntos también, y ya lo menciona Carlos, es la manera en cómo se va levantando esta información, los datos y las estadísticas medianamente en el país. En algunos momentos pues se ofrecen unos datos, pero también en el libro aparece como un reto la veracidad de estas cifras. Usted mencionaba el anuario estadístico, era la fuente principal, por lo menos hasta los inicios de los 80s. Después viene la serie de estadísticas que elabora Medicina Legal, y luego ya una mesa unificada para tener datos más precisos. Pero le consulto, eso es también como la veracidad de las cifras, o qué tanto tenemos cifras certeras para conocer este fenómeno, porque puede estar expuesto a otras circunstancias, manejos políticos, mal registro de la información, y eso también cómo nos afecta un poco en la manera en cómo interpretamos la violencia y la expresión del homicidio como una de las manifestaciones de la violencia delincuencial en el país. Sí. Bueno, la muerte violenta, es decir, el homicidio o los accidentes incluso, son utilizados a nivel global como la medición, digamos, más constante y más aceptada de violencia, precisamente porque por lo general entendemos que una muerte violenta especialmente es debidamente registrada. Es decir, incluso pues las muertes naturales también tienen que reportarse, y es una de las atribuciones del Estado que quizás se han cumplido con mayor consistencia. Por otro lado, no hay duda de que las cifras pueden estar infladas o desinfladas según conveniencia, pero creo que antes de la guerra, antes de 1980 para atrás, como no había mucha preocupación por parte del Estado en cuanto a los niveles de violencia social o de violencia homicida, me parece que las estadísticas no tienen por qué haber sido cuestionadas o debatidas, porque sencillamente el debate nacional la muerte violenta no era parte del debate nacional, no era parte de la agenda de los estados y de los gobiernos. Yo lo menciono aquí, creo que solamente en tiempos de Julio Rivera, en la década de los 60, hubo una comisión para prevenir la violencia en términos muy generales, pero una comisión que no resultó en nada. Es decir, la preocupación, digamos, sistemática por parte del Estado y de la sociedad en torno a la violencia es un fenómeno que surge precisamente después de nuestra mayor muestra de violencia, que fue la guerra, sí, y las secuelas de la guerra. Precisamente parte del debate que tienen psicólogos y psicólogos sociales, sobre todo, sobre este tema de la violencia después de los acuerdos de paz, tiene que ver pues con la relación entre la violencia de la guerra y la violencia
actual, pero en eso yo no me considero competente para opinar. Ahora, hay un asunto aquí, Juan Carlos, y lo planteo para la discusión, es un poco, si lo vemos en función de la actualidad, se va promoviendo el uso de los datos y la generación de evidencia para comprender un poco mejor los fenómenos, particularmente el caso de la violencia, pero también hay un caudal importante de información y probablemente tengamos más información que requiere más lectura fina, mayor precisión para conocer esto. Entonces, desde tu perspectiva y cómo en el análisis que se hace del fenómeno de la violencia y lo que hemos estado hablando hasta este momento, ¿cuáles consideras que son o resultan aquellos datos o aquellas estadísticas más significativas? Lo pienso de lado para el gobierno, que le resulten más oportunos para diseñar políticas públicas en función de la prevención de la violencia. Un poco de estos, ¿cuáles consideras tú que son esos datos, esas cifras o esa información que es la más sustancial en la medida de que son insumos o evidencia para promover o desarrollar acciones de gobierno para disminuir estos índices de violencia? Bueno, los homicidios es la expresión máxima de la violencia. Entonces, en la teoría del conflicto de Galton, aparece que la violencia directa, el homicidio, es el que más se ve. Pero abajo de esa violencia de homicidio está toda una violencia estructural y una violencia cultural. ¿Qué datos nos pueden servir? Yo creo que hemos estado regidos por la medición de violencia que hizo la OMS. Y entonces, en donde clasificaban algunos tipos de violencia. De hecho, ellos se preocuparon por eso, por darle atención al fenómeno. Pero el problema es que aquí tenemos muchos datos. Y entonces, así como decían, cualquier muerte en las estadísticas anteriores eran contadas como homicidios. Pero ahora yo creo que los datos que más pueden servir son aquellos datos filtrados. Es decir, quienes mueren a causa de la violencia criminológica, del crimen organizado, quienes mueren por drogas, por armas, por la dinámica delictiva de eso. Pero también ahora tenemos datos específicos como el feminicidio. Es decir, se va desagregando dentro de ese montón de números y de cifras, se va desagregando y se va entendiendo qué tipo de expresión de violencia causó ese homicidio. También tenemos la violencia de pandillas que no se ha estudiado. Yo siento que hace falta un poco ver, porque no puede ser que todos los jóvenes mueran por violencia de pandilla. Hay otra violencia que está ahí pululando y que subyace en las estructuras sociales que no se pueden. Pero pienso que políticamente la violencia se ha utilizado aquí para ganar campañas electorales. Y partiendo de eso, uno puede pensar de que la tecnología hoy en día nos puede ayudar a clarificar mejor eso. Es decir, pienso que con datos, con la tecnología, con sistemas más aproximados al fenómeno, uno puede ir limpiando todos esos datos y ya no hablar de cifras grises o de cifras negras, sino más bien acercarse más al fenómeno. Realmente, ¿por qué están muriendo ahora la población joven en nuestro país? ¿Qué tipo de violencias, qué interrelaciones sociales están teniendo? Y en base a eso sacar los enfoques. De hecho, mencionaste el Plan El Salvador Seguro. Sí. Brevemente te digo, el Plan El Salvador Seguro el principio es el enfoque que tiene desde la seguridad, de la salud pública, prevención primaria, secundaria y terciaria. Y el enfoque que tienen es situacional, es decir, van y mejoran en los contextos sociales. Pero también les hace falta dentro de la focalización algo que se llama sinergia territorial. Es decir, la prevención no se hace solamente con focalizar y hacer un evento o focalizar un proyectito, si la dinámica lo supera, la dinámica delictiva a los alrededores. Entonces, necesitamos los datos para ir mostrando. Para mí, que los datos deberían ser siempre los orientadores. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, Carlos, me gustaría tener su reacción sobre este tema e incorporar justamente El Salvador Seguro. Vamos a tomar algunas declaraciones del viceministro de Prevención de Violencia en función de este plan y un poco también el énfasis que la policía y autoridades han dado en el tema de la reducción de los homicidios como uno de los indicadores que más insisten. Me gustaría que profundicemos sobre eso, si ese es el único indicador o qué otros indicadores se necesitan conocer para ver si realmente las estrategias que se hacen van disminuyendo las condiciones de violencia en el país. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis de las circunstancias de la violencia en nuestro país desde una perspectiva histórica, y también lo hemos hablado un poco en función de la estadística, de los datos que se han ido generando en el transcurso del tiempo. Carlos, tenía pendiente una reacción en función de lo que Juan Carlos mencionaba en el bloque anterior. Sí, en relación, digamos, a las cosas que necesitamos hacer para tratar de comprender este fenómeno tan complejo, ¿no?, que sucede en este país. Yo creo que necesitamos dejar de hablar de violencia como un todo que es homogéneo, ¿no? Debemos empezar a caracterizar distintas manifestaciones de esto. Y en el caso específico de los homicidios, lo que creo yo que se debe desarrollar es son formas de recolección de datos que permitan obtener información para comprender los tres componentes, digamos, ¿no? O sea, por un lado la víctima, por otro el victimario y el otro que son las circunstancias, los contextos. Entonces, en otros países, bajo distintos nombres, existe lo que se llama programas de monitoreo de homicidios o la encuesta de homicidios, en donde básicamente para cada incidente se van recolectando los datos, todo lo que tiene que ver con lugar, fecha, hora, móvil, a la luz pues de lo que primero permite obtener la escena, segundo lo que van arrojando las investigaciones de la policía, ¿no? Pero al final se construye una historia muy completa de cada uno de los incidentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también entender que en El Salvador históricamente uno podría dividir los homicidios como en tres ámbitos, ¿no? Un ámbito de violencia intrafamiliar que nunca hemos querido entender, lastimosamente politizado, digamos, ¿verdad?, por los énfasis, pero yo me atrevería a decir de que en un periodo normal más de la mitad de los homicidios ocurren, digamos, en ámbitos que tienen que ver con relaciones familiares, y hacia adentro de ese ámbito todavía uno podría encontrar más diferenciación, ¿verdad? En segundo lugar, otro grupo importante de homicidios son los que ocurren por conflictos aparentemente sin causa, ¿no? Y probablemente aquí donde está involucrado el alcohol, ¿verdad? Todos estos facilitadores, las mismas armas de fuego, ¿no? La facilidad con que la persona hoy tiene armas de fuego, antes eran armas blancas, ¿verdad? Y hay un tercer grupo que creo yo que es al que la población le presta la mayor atención, es el que más preocupa, que es el que deriva de esta conflictividad social que tenemos. Y ahí tenemos la mezcla de esos conflictos, digamos, de largo plazo, esas cadenas de venganza, ¿no?, que se van, voy a usar un término quizás inadecuado, que se han institucionalizado en las familias y en los lugares y que van generando estas rivalidades de larga data. También está el fenómeno de la pandilla. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, aquí hay algo que pues cada vez se está volviendo más frecuente, es el tema de las desapariciones, ¿no? Se sabe que la mayor parte de las desapariciones terminan en homicidio, ¿no? Son contados como homicidio. Entonces uno podría pensar de que la desaparición es como nuestra cifra negra de los homicidios, ¿no? Y lógico, se atribuye la mayor parte de ellas a pues conflictos dentro de comunidades en relación pues a pandillas, ¿no? Pero en general creo que lo que necesitamos también es no solo tener buenas estadísticas, porque el problema de las estadísticas es que deben servir para un propósito, ¿no? Sí. Y creo que necesitamos generar también más conocimiento, ¿verdad? Y
Por ejemplo, desde la academia es necesario incrementar la oferta académica en campos como puede ser la criminología o un salud pública orientada, digamos, a temas de prevención de violencia, en la parte de la psicología, ¿no? Y de la sociología, estudios relacionados pues con los conflictos y sus actores. Y yo creo que necesitamos ir construyendo un todo, ¿no? Que como sociedad no solo nos permite entender qué está pasando, sino que también nos haga conscientes, ¿verdad?, de que esta situación se puede modificar, se puede cambiar. Quiero aprovechar a pedir a la producción si nos pone unas declaraciones del viceministro de Prevención de Violencia, Luis Flores Hidalgo, que hacía referencia al Plan El Salvador Seguro, que hace semanas atrás presentó un informe de monitoreo y evaluación, y un poco la referencia que hace a uno de los indicadores más utilizados, que son el número de homicidios y luego la tasa de homicidios respecto a 100.000 habitantes, y discutir un poco sobre eso en la lectura de nuestros panelistas. Escuchemos. Cuando iniciamos este plan teníamos 103 homicidios por cada 100.000. Ahora estamos a un promedio de 52, 51. Zacatecoluca, Lourdes, Colón, Sonsonate, Santa Ana mismo, San Salvador. Han bajado grandemente la operatividad delincuencial. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones del viceministro de Prevención de Violencia. Juan Carlos, me gustaría tener tu reacción porque es el indicador de mayor referencia y con el cual se insiste y en el cual también se construyen discursos gubernamentales, la disminución de la tasa de homicidios en un periodo de tiempo. Me gustaría consultarte sobre la relevancia que tiene este indicador, o hay otros indicadores que nos permitan contrastar. Ya Carlos también nos mencionaba aspectos relevantes sobre el tema de los desaparecidos y ya la indagación sobre la relación que puede existir o correlación entre el tema de homicidios y el tema de los desaparecidos. Pero ¿qué consideras tú de este uso de este indicador nada más como un tema para garantizar la eficiencia de las políticas públicas en materia de seguridad o de prevención de la violencia? ¿Cómo lees tú esto? Sí, la estadística se puede utilizar para justificar efectividad. Sin embargo, ese es un tipo de violencia, digamos la violencia que se expresa en homicidios. Pero como mencionó esos municipios, yo creo que cualquier salvadoreño que tenga conocimiento de esa zona sabe que hay territorios que son complicados. En Zacatecoluca hay territorios, hay comunidades específicas complicadas. En Lourdes, Colón, por ejemplo, ahí había un grupo delictivo, pero que era asesino. Es decir, había unas masacres ahí. Incluso el de Ciudad Delgado, que fue uno de los municipios priorizados por este plan, también no se tiene control del municipio, de algunas comunidades sí. Pero es bien, o sea, es bueno hacer esos números y dar ese mensaje positivo como da el señor viceministro de Prevención de Violencia. Yo creo que son esos mensajes positivos de que vamos por buen camino, sí, pero no nos pueden dejar durmiendo en los laureles. Es decir, allí hay conflictos sociales sin resolver. Hay problemas que han originado o facilitado. Voy a retomar lo que dijo Carlos. Carlos estaba mencionando algo que se llama el triángulo del crimen. En el triángulo del crimen, esa parte, está la víctima, es decir, qué tan vulnerable o qué tan resiliente es una víctima, es decir, qué tan fácil un delincuente puede accesar a la víctima. Y luego está el delincuente. ¿Con cuánta impunidad puede actuar un delincuente? ¿Cómo puede actuar? Si un delincuente siente que no tiene amenaza, va a hacer lo que él quiera. Y luego están las situaciones que favorecen este nivel de violencia. Es decir, si las situaciones son vulnerables, si nadie responde, si no hay seguridad en la zona, y hablo de varios tipos de seguridad, sobre todo la seguridad comunitaria, cuando nadie responde por esos lugares. Entonces, con el viceministro, sería bueno de que después se hiciera una encuesta de percepción de la seguridad, pero de la gente que vive en el territorio. Porque yo me discutí antes con unos diputados de la Comisión de Seguridad, porque les decía yo, no pueden medir la violencia solo con homicidios, porque muchas veces en las comunidades pasa algo que decía Corsi sobre los procesos psicosociales de la violencia. Cuando la gente está expuesta a mucha violencia, ya no denuncia, la naturaliza, la invisibiliza, se vuelve cómplice y la calla. ¿Por qué razón? Porque es un tema de sobrevivencia, de coexistencia en esos ambientes complicados. Entonces, claro,
cuando naturalizas y cuando invisibilizas la violencia, eso ya no va a aparecer en datos, porque no hay denuncia. Pero eso no quiere decir que la gente no la esté viviendo. Debo hacer una pausa y al regresar me gustaría escucharle sobre esto, retos para la investigación en el tema de la violencia, es decir, qué temas hay que profundizar desde distintos campos, un poco desde la historia, también de la economía y la estadística, un campo desde la psicología social, qué elementos hay que investigar con más profundidad para conocer este fenómeno y la complejidad que tiene. Una pausa, regresamos. Último bloque de este panel muy interesante que hemos tenido en el transcurso de la mañana en República con Juan Carlos Torres, con Knut Walter y Carlos Carcach para hablar un poco del fenómeno de la violencia desde una perspectiva histórica. Le hemos incorporado elementos de estadística y la noción de evidencia para comprender la complejidad de los fenómenos violentos y la multiplicidad de estos en el territorio. Pero ahora me gustaría aprovechar este último bloque, Knut, y luego escuchar a Carlos y al final a Juan Carlos sobre esto. ¿Cuáles son los retos para la investigación de la violencia en nuestro país? El campo, y mencionaba Carlos en el bloque anterior, la relevancia de articular distintas disciplinas y darnos una lectura de este fenómeno y desde su perspectiva, ¿qué temas o qué líneas de investigación se deben de profundizar para entender el fenómeno de la violencia en nuestro país? Bueno, en cuanto a la estadística, la primera cosa que hay que hacer es tratar de precisarla mejor y un enfoque o un abordaje sería precisamente el que se está utilizando actualmente, que Carlos Carcach, por ejemplo, ha utilizado para ubicar los focos de violencia con más precisión a través de un mapa que no es solamente de departamentos, sino que también de municipios. Desafortunadamente, antes de los tiempos de la guerra, las estadísticas que se tienen a mano son por departamento, y entonces los números que hemos estado trabajando son bastante gruesos. Por ejemplo, como les mencionaba, el departamento de San Miguel va desde la costa hasta Honduras. En ese departamento pues pueden haber distintas zonas de organización social, de actividad económica que pueden a lo mejor incidir en los patrones de violencia homicida. Por lo tanto, si tuviéramos datos para ese departamento por municipio, ya podríamos hacer lo que se está haciendo actualmente y precisar mejor los lugares de más alta violencia homicida. Eso se puede hacer, pero con una investigación más a fondo en los archivos, habría que rastrear un montón de papeles y documentos. La segunda cosa es que la violencia, hay similitudes de la violencia social anterior y posterior a la guerra. Por ejemplo, tanto antes como después de la guerra, los grupos de edad más afectados por la violencia homicida son los jóvenes, es decir, los individuos, hombres sobre todo, de 20 a 30 años. Ese es el grupo que sufre el mayor nivel de violencia por homicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos damos cuenta, y la estadística lo demuestra, que los grupos de edad golpeados por la violencia tienden a ser más y más jóvenes, es decir, en el periodo, digamos, de 2007 a 2016, hay 3 años, no recuerdo exactamente cuáles, en los cuales el grupo más afectado por la violencia homicida es de los 15 a los 19 años, es decir, están ya siendo víctimas y victimarios también prácticamente niños. Este fenómeno de la violencia que involucra a más y más jóvenes y muy jóvenes es un problema que deberían de abordar no solamente los sociólogos o los criminólogos o los historiadores, sino también es un problema que creo que tiene que ser abordado por psicólogos sociales, psicólogos clínicos, porque al fin de cuentas, si comparamos las estadísticas de El Salvador con un país como Holanda, Holanda en el año 2015 tuvo 120 homicidios, es decir, tuvo 2 homicidios más o menos por semana, un poco más. Pero lo más interesante no es el que haya muy pocos, sino que la mayor parte de las víctimas de homicidio en Holanda son hombres mayores de 40 años. Los jóvenes no participan mucho en actos de violencia homicida. ¿Por qué? Bueno, porque tienen estudio, trabajo, familia, un entorno tranquilo, tienen todas las condiciones para no actuar violentamente.
En cambio, en nuestro país y en el resto de Centroamérica también, con la excepción de Costa Rica, son los grupos jóvenes los que más participan como víctimas y como victimarios de actos de violencia. Okay, perfecto, Carlos. Para usted, ¿cuáles serían esas líneas de investigación a profundizar? Bueno, las líneas de investigación, primero, pues definitivamente el fortalecimiento de los sistemas estadísticos es importante y creo que Infosegura es una buena iniciativa en ese sentido. Segundo, creo yo que necesitamos entender la violencia en sus distintas formas y manifestaciones. O sea, no podemos seguirla pensando como una masa más o menos homogénea de eventos, ¿no? Incluso dentro de los homicidios, decía yo aquí fuera de cámaras, pues hay diferencias, ¿no? Y necesitamos desarrollar capacidades para entender esas diferencias. En tercer lugar, en relación con esto que mencionó Nut acerca de los jóvenes, necesitamos entender el fenómeno de la violencia en una perspectiva de ciclo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, regresando al caso holandés, ¿verdad? El tema de interés podría ser tratar de entender cómo es que se han modificado las oportunidades que generan el contexto en el que se dan las relaciones sociales y económicas, como para ir desplazando violencia hacia estos grupos, digamos, de adultos en la etapa, digamos, más activa de sus vidas, ¿no? Entonces, nos falta mucho por desarrollar todas esas capacidades. Por ejemplo, también está el tema de se necesita establecer más contacto entre las disciplinas. Yo siento que, por ejemplo, no hay mucha relación entre, digamos, salubristas, entre psicólogos, entre sociólogos, entre historiadores, entre criminólogos, entre economistas. Al final de cuentas, estamos hablando de un fenómeno que nos afecta a todos y que está marcando la forma en que esta sociedad está avanzando en el tiempo, ¿no? Y yo creo que la academia tiene mucho que hacer, mucho que ofrecer, y se necesita de alguna manera sacar este tema de la política, ¿verdad? Porque, con todo respeto para el señor viceministro, no es suficiente decir que los homicidios han bajado. Yo siempre he dicho, no vamos a tener peor año en la historia de El Salvador que 2015. No podemos estar diciendo, mira, es que en 2015 tuvimos 103 y hoy tenemos 50, ¿no? Yo recuerdo haber examinado cifras de ese tipo y ya, por ejemplo, en 2007, 2008, uno se preocupaba porque la tasa de homicidios había llegado a 38 por 100,000. Y ya se decía, es alta, 38 por 100,000, ¿no? Y estamos diciendo, pues hombre, si de 103 hemos bajado a 50, ahora estamos... Entonces yo creo que hay necesidad de comenzar también a entender que la violencia se genera en la familia, se genera en la comunidad, se genera en la escuela, se genera en los lugares de trabajo. Y entonces necesitamos hacer llegar precisamente el conocimiento sobre esto a los niveles más bajos posibles, ¿no? Para también diseñar políticas que nos permitan entender cómo esos ritos, digamos, ¿no? Casi que esas formas de entender, el asociar la violencia al honor, a la reivindicación, cómo eso se puede revertir, ¿no? Para quizás tratar de desarrollar maneras mejores. Pero necesitamos desarrollar conocimiento. El conocimiento está. Las teorías sobre crimen, sobre violencia, ahí están. Lo que pasa es que hay que tomarlas y hay que ponerlas a prueba, ¿no? Validarlas en estos ambientes. Me resta solo un minuto, Juan Carlos, pero me gustaría escuchar antes de finalizar el programa. Bueno, quisiera decirles que necesitamos cifras útiles, es decir, cifras que sirvan, que podamos utilizarlas. Y luego tenemos que preparar a gente
que utilice las cifras, porque si no preparamos a funcionarios públicos, a especialistas en prevención de violencia que puedan utilizar estas cifras, de nada van a servir los datos, porque lo que van a hacer es apartarlos. Entonces el reto es, la cooperación internacional debe de apostarle a la academia. Si no le apuesta a la academia para investigar y para ajustar las estrategias, vamos a seguir viendo que la constante nunca va a bajar, porque siempre, si se está atendiendo mal un fenómeno, es decir, si estamos atendiendo mal una enfermedad, nunca la vamos a curar. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan Carlos, Nut. Carlos, ha sido un gusto, hemos tenido una plática muy interesante y de mucho provecho. Estoy seguro que nuestra audiencia también lo ha disfrutado y ha podido tener otros elementos para comprender la complejidad del fenómeno de la violencia. Será entonces hasta mañana, amigos, 6:30 en República.